Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol, ahora con el análisis de las noticias de Colombia y el mundo. Una de las noticias del día y que vamos a analizar esta noche es la propuesta de los partidos de la U y del Partido Conservador de la reforma a la salud, que fue concertada en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro. Para hablar de este tema, por supuesto, hemos invitado a Nicole Buitrago, nuestra periodista de salud, que se mueve con estos temas como pez en el agua, que conoce la propuesta inicial del gobierno de Gustavo Petro y también ya conoce a grandes o en líneas generales lo que ha sido esta propuesta del partido de la U y el Partido Conservador. Nicole, bueno, cuéntenos a los televidentes de Sala de Prensa de Caracol ahora, ¿en qué cambia? ¿Cuáles son las grandes líneas o los grandes cambios que trae esta propuesta de los partidos de la U y el Partido Conservador? Bueno, Rubén, empecemos hablando de esos acuerdos. Se respetaron las tres grandes líneas del gobierno nacional, pero con algunas condiciones y modificaciones. Empezando por el manejo de los recursos, ese es el primer capítulo que plantea o planteará ese nuevo documento que van a construir entre el gobierno y estos dos partidos de coalición, pero también está el tema de la atención primaria en salud, el plan de prevención y predicción que ha sido también impulsado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y por último está todo el tema de las EPS, el futuro de estas entidades promotoras de salud, qué es lo que va a pasar. Esas son las tres grandes líneas que se tuvieron en cuenta en esta conversación y que por supuesto ha dicho la presidenta del partido de la U y una de las voceras que van a ser respetados en ese nuevo documento, pero con algunas modificaciones. Si le parece, vamos de una vez explicándolas. Empezaríamos con el manejo de recursos. Claro que sí, Nicole, pero antes de empezar queremos también darle la bienvenida y saludar a el profesor Enrique Peñalosa. Él es el profesor titular del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, quien va a estar con nosotros en esta noche aquí en Sala de Prensa de Caracol ahora, analizando y también, por supuesto, escuchando su opinión acerca de esta contrarreforma o propuesta que hacen los partidos. Profesor Peñalosa, buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches, Nicole. Bueno, y entonces, como lo mencionaba Nicole, y si a usted le parece, profesor, vamos a ir hablando de cada uno de estos temas y, por supuesto, escuchando su opinión al respecto. Nicole, en el tema, empecemos hablando, digamos, de esto, uno de los puntos de honor, incluso que ha planteado el gobierno inicialmente, o planteó inicialmente la ministra de Salud, Carolina Corcho, y era el tema de las EPS. Finalmente, ¿qué va a pasar con las EPS? ¿Se mantienen, se eliminan o cuál va a ser el papel que se ha planteado en esta propuesta? Inicialmente lo que se decía en este articulado que se presentó el 13 de febrero es que las EPS iban a desaparecer gradualmente. No estaba explícito en el texto, pero sí durante el proceso de transición se dejaron unas líneas de base explicando que estas EPS iban a desaparecer poco a poco para convertirse al final prácticamente en centros de atención primaria, es decir, en IPS, clínicas y hospitales, y algunas facultades se le iban a quitar a estas entidades promotoras de salud. Entonces iban a desaparecer. Ese es el punto más importante. Y como segunda medida se planteaba que estas EPS pues ya no tuvieran el manejo de los recursos de la salud, ya no iban a administrar la gestión del riesgo financiero y tampoco la gestión del riesgo en salud. Ese era un punto que en este momento sí podría tener alguna transformación. Entonces, ¿cómo queda con estos acuerdos entre el presidente y los dos partidos de coalición? Pues las EPS no van a desaparecer y en esto han sido enfáticos, pero sí se van a transformar en gestoras de salud y vida, así se llamarían en esa nueva propuesta de reforma a la salud, y lo que van a buscar es que sí estén a cargo de la gestión del riesgo en salud, es decir, que articulen toda la cadena, desde los centros de atención primaria hasta las redes integrales de servicio de salud, es decir, las grandes clínicas y hospitales a donde van a ser remitidos todos los usuarios. Pero en este nuevo documento y nueva propuesta, las EPS siguen sin administrar los recursos, es decir, eso es muy importante, porque eso era una de las apuestas del gobierno, sí, y de la ministra Corcho, quitarle el manejo de los recursos a las EPS. Definitivamente no van a manejar nada de recursos. No manejan, lo único que van a recibir es el 5% de los recursos, pero por administrar, es decir, por gestionar el riesgo en salud y articular toda la red de prestación de servicios. Más no van a pagar a las clínicas y hospitales, que era lo que inicialmente quería la ministra. Y escuchábamos también en
las explicaciones que entregaba Dilian Francisca Toro, la presidenta del partido de la U, y es que también, digamos, se va a eliminar o se les quitaría la llamada integración vertical. Integración vertical. Es decir, que ellos pudiesen contratar sus servicios con las mismas IPS que ellos manejan. Exactamente. Eso definitivamente no está y no va. Es uno de los acuerdos, puede decirse, dentro de esas líneas rojas, pues no se traspasó del todo porque inicialmente la ministra Carolina Corcho había dicho, se le quita la integración vertical a las EPS para que el sector público tenga la misma garantía en el acceso de recursos de acuerdo a la demanda de los servicios, es decir, fortalecer los hospitales públicos, que es lo que también quiere el gobierno. Ok, bueno, profesor Peñalosa, preguntarle a usted, ¿está de acuerdo, le gusta esta propuesta del partido de la U y el Partido Conservador en lo que tiene que ver con las EPS? ¿Las EPS sobreviven según esta propuesta? Y digamos que parte de las grandes discusiones que se dieron cuando aparece ya el articulado del 13 de febrero de la reforma, era que hay una serie de funciones que es importante que se desarrollen en el sistema. Por ejemplo, estamos hablando de lo que decía Nicole, de la articulación de los servicios de salud, pero también la garantía en la calidad de la prestación de los servicios de salud, así como la representación de los afiliados. Entonces, parte de las discusiones grandes que se daban era ¿y quién va a asumir estas responsabilidades? ¿Sí? Entonces, dejar una organización, una institución que pueda desarrollar estas actividades también se vuelve un tema fundamental. Sin embargo, en el marco, digamos, de la reforma actual, no es que las EPS dejen de gestionar el riesgo. Ellos tienen también que gestionar el riesgo en términos del gasto en la prestación de servicios de salud. Lo que pasa es que tenemos un fondo que se llama el ADRES, que es el gran gestor del riesgo agregado, ¿sí? Tampoco es que ellos dejen de gestionar el riesgo en salud. Tendrán que hacerlo de manera articulada con los territorios, con los prestadores de servicios de salud, porque hay tres tipos de riesgo. Se llama el riesgo colectivo, que es una entidad mucho, digamos, de la salud pública, de una cobertura de salud pública. Está el riesgo individual de las personas y está el riesgo técnico. El riesgo técnico lo gestiona el prestador de servicios de salud, pero ese riesgo individual es necesario que se articule para que lo maneje también la EPS. Entonces, en términos generales, se está eliminando, como decía Nicole, un tema de mucha controversia y era el manejo de los recursos en términos, digamos, de las unidades de pago por capitación. Muy importante aclarar que el ADRES cumple dos funciones principales: la función de recaudo de los recursos de salud y la función de mancomunación. Cuando hablamos de mancomunación es que ponemos todos los recursos juntos para que se separe la capacidad de pago de la necesidad de uso. Y entonces eso hace que el sistema sea muy solidario. Pero la última función, que es la gestión de compra, generaba muchísimas dudas si era capaz o no la entidad territorial o incluso en la propuesta las direcciones regionales para hacer todo el proceso de compra de servicios, lo que decía Nicole, la articulación de los servicios para dar la garantía de los servicios de salud. Entonces yo creo que es muy importante que exista un actor que pueda asumir estas responsabilidades en la operación del sistema. Un actor, profesor, que no era muy visible o no estaba muy claro en la propuesta inicial de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Preguntarle a Nicole, que ha estado al tanto de este tema, y entonces en qué queda la propuesta de que la EPS de Salud Total asumiera, nueva EPS, asumiera todo el manejo, digamos, de la atención de los colombianos. Pues eso ya quedaría un poco atrás porque lo que quería el gobierno era que las EPS llegaran a los territorios y pudieran administrar esos centros de atención primaria y que cada familia, de acuerdo a la región en donde esté viviendo, pues se afiliara a una misma EPS. Si, por ejemplo, usted y yo vivimos en la misma localidad, nos afiliamos a la misma EPS, voy a dar un ejemplo, Compensar. Si de pronto Compensar ha sido liquidada y nos quedamos sin EPS, pues nos trasladarían a la nueva EPS, que iba a ser como el gran centro de las entidades promotoras de salud. Sin embargo, esa idea podría transformarse porque ahora lo que se dice es que todas se mantienen, pero acá hay dos puntos importantes y son las deudas de aquellas que en este momento están débiles. Dice la propuesta de estos dos partidos de coalición que el Estado va a ayudar con algunos créditos públicos a las EPS que están un poco débiles financieramente para que se recuperen, y asimismo el Estado en el presupuesto nacional va a sacar una parte para poder pagar
pagar las deudas a las clínicas y hospitales. De esta manera se mantienen entonces todas en esta nueva propuesta y ya no tendríamos que afiliarnos directamente a los centros de atención primaria. Pero yo quisiera preguntarle al doctor Peñalosa, profesor, sobre esa entidad que usted dice se necesita para poder regular esa gestión del riesgo en salud. Se dice en esta propuesta que sería la ADRES. ¿Está en la capacidad esta entidad de administrar y además gestionar el riesgo en salud, o cómo ve usted esta propuesta? Y digamos que la gestión del riesgo tiene dos grandes componentes. El componente de la solidaridad, donde en términos generales cuando yo hago una mancomunación de recursos, de alguna manera gestiono el riesgo. O sea, estoy separando la posibilidad de usar servicios con ese gran gasto. Entonces hacemos un gran pool y eso es lo que estaríamos hablando de gestionar el riesgo desde el punto de vista de la ADRES en la mancomunación. Sin embargo, también las gestoras de salud y vida, que sería la nueva denominación de las EPS, pues tendrían que hacer una gestión del riesgo financiero en lo micro, en términos del gasto que se va dando a partir de la prestación de los servicios de salud. Entonces va a haber un complemento entre la gestión general del riesgo por parte de la ADRES y también la operación micro por parte de estas nuevas gestoras. A eso hago referencia, Nicole. No quiere decir que no es exclusivo de la ADRES, tampoco es exclusivo de las nuevas gestoras de salud y vida. Bueno, y para seguir hablando del tema de la administración de los recursos, ¿en qué queda la propuesta del gobierno de crear esos fondos regionales, departamentales? ¿En qué quedó? ¿Se mantiene con esta propuesta de la coalición o definitivamente tampoco va, porque fue duramente criticada que podría llegarse a terminar siendo un riesgo de corrupción o de pagar favores políticos, cuotas burocráticas a través de estos fondos? ¿En qué queda? Pues ya no va tampoco, ya no va, y se descarta completamente la idea de que los fondos regionales de salud se creen. Inicialmente, para recordarle a toda la audiencia, pues eran 4 pasos en esa cadena de administración de recursos. Esos recursos, el dinero de la salud, iba a pasar a la ADRES, que es la administradora, y esta entidad iba a ser apoyada por los fondos regionales. Los fondos regionales en municipios y departamentos iban a autorizar esos pagos a las clínicas y hospitales. Una vez autorizados, pues sí se giraba directamente el dinero a las clínicas y hospitales. Pero ahora, ¿cómo queda? Solo 3 pasos en la cadena. Se eliminan los fondos regionales y la ADRES va a girar directamente el pago a las clínicas y hospitales. Así quedó. Profesor Peñalosa, ¿cómo le parece a usted entonces que ya estos fondos regionales no van? Porque también al final terminaban haciendo una especie de intermediación para poder hacer los giros. Sí, parte, digamos, de la función que yo les decía de compra, le iban a asumir los fondos regionales, y en este sentido, si vamos a tener un operador que es el gestor de salud y vida, pues ya no se necesitan esos fondos regionales. El flujo, como bien lo explicaba Nicole, va a ser en el sentido, la gestora de salud y vida va a contratar los servicios y va a comprar, pero el giro, una vez se haga efectivo el contrato o los servicios, pues va a ser directamente entre el ADRES y los prestadores de servicios de salud. Eso entonces, así queda la nueva configuración. Es algo que ya se había discutido y que se venía haciendo en términos de giros directos por parte de la ADRES a los prestadores de servicios de salud. Bueno, ya hablamos de los recursos, ya hablamos del tema de las EPS, pero ahora hablemos, digamos que este es uno de los puntos más importantes, por decirlo de alguna manera, de esta reforma, porque tiene que ver con la atención primaria, sí, con lo que a los ciudadanos finalmente pues, nos termina interesando es cómo va a ser el proceso de la prestación de los servicios de salud. ¿Hay alguna modificación a la propuesta inicial del gobierno o se mantiene tal cual? Se mantiene, hay ciertas condiciones, de pronto ya los centros de atención primaria ya no serían únicamente parte del Estado o manejados por el Estado, sino que proponen un sistema mixto, y aquí se habla de centros hospitalarios tanto del sector privado como del sector público, porque la idea es que las EPS mantengan esa capacidad operativa, y también se habla de que esa gestión del riesgo en salud se dé de igual forma para los dos sectores. Ya no solo se habla de un sector público y de fortalecer la red de hospitales públicos, sino que también las clínicas privadas jueguen un papel importante. Sin embargo, sí va a ser muy importante para la atención de los usuarios que se puedan inscribir en los centros de atención primaria sin que esa sea la condición para ser atendidos. Van a seguir afiliados a la EPS, y eso es lo que quiere la coalición del gobierno, poder como solventar y buscar un equilibrio, que no sea solo público o privado, sino que jueguen todos los actores un papel importante. Es decir,
casi como funciona hoy. Yo Sí. puedo estar afiliado a un centro de atención cercano a mi casa o a mi trabajo, pero me pueden atender en cualquier parte. Sí, lo pueden atender en cualquier parte y es acá importante decir que normalmente uno asiste a una cita de médico general. Cualquier diagnóstico Claro. se hace allí y se remite al especialista, a veces en la misma clínica, a veces en otros hospitales, y eso prácticamente es lo que busca esa nueva propuesta de la reforma, que todos tengamos primero la atención primaria para necesidades básicas y seamos remitidos a las grandes clínicas y hospitales para ya un diagnóstico mucho más amplio. Bueno, profesor Peñalosa, en lo que tiene que ver con la atención primaria, pues digamos no hubo grandes modificaciones aquí como lo señala Nicole, pero ustedes desde la academia, como conocedores de este tema, ¿cómo se está planteando este modelo? Digamos, ¿es bueno, es malo o debería, digamos, en este punto hacerse mayor énfasis y una mayor transformación en esta propuesta de reforma a la salud? Digamos, Rubén, que esta discusión no es nueva. Hemos reconocido que tenemos unas diferencias muy importantes en términos del país. Una cosa es pensar en las grandes ciudades, otra cosa es pensar en áreas rurales dispersas, ¿sí? En la ruralidad. Y acá lo que está emergiendo es una alternativa frente a qué tema. Yo voy a afiliarme bajo dos vías principalmente. Una es la vía tradicional que conocemos en el modelo actual, que sería a partir de la gestora de salud, la gestora de salud y vida. ¿Sí? Entonces yo me afilio directamente a lo que antes llamábamos la EPS, pero en los territorios apartados, en los territorios distantes y unos que van a ser priorizados por el gobierno, probablemente no van a existir estas gestoras y entonces lo que yo voy a es entrar al sistema a partir de lo que se denominan los CAPS, que antes lo llamaban en la propuesta anterior los CAPIR. Entonces la gente podrá afiliarse, pero no dependiendo de si yo quiero escoger una EPS o no, sino dependiendo de dónde vive, dónde reside. Entonces la vía se va a dar, bien sea por los CAPS o bien sea por las gestoras. Ahora, cuando yo ingreso por los CAPS, un poco el modelo va a ser más público. ¿En qué sentido? Pues van a existir unos hospitales que van a tener que recibir subsidios a oferta. Eso quiere decir que le van a dar un presupuesto para que tenga disponibilidad de servicios, para que brinde oportunidad y no necesariamente se va a mover bajo el modelo de venta de servicios. Esto es reconocer que efectivamente no van a haber las condiciones de demanda para que pueda operar bajo una lógica de venta de servicio. Entonces el modelo se va a adaptar a esas condiciones particulares. Por el otro lado, tenemos las gestoras de salud que ellas podrían crear, y aquí es importante aclarar que la integración vertical se limita a la mediana y alta complejidad. O sea, las gestoras podrían tener prestadores primarios de atención, podrían tener CAPS para el desarrollo de sus actividades. Entonces, en ese sentido, pues son dos lógicas un poco diferentes, pero que van a ir muy acordes al contexto territorial. Como yo les decía, esta discusión ha sido larga. Esta discusión reconoce que no hay condiciones en ciertos territorios para que se dé una operación bajo el modelo de la gestora de salud y vida y por tanto creo que es una respuesta acertada frente a las realidades diferentes de este tipo de territorio en Colombia. Profesor, teniendo en cuenta aspectos muy importantes que usted acaba de señalar, este modelo tiene que tener en cuenta el contexto territorial. Bueno, este modelo podría funcionar, Nicole, en la práctica, o funciona muy bien en la práctica en las ciudades, pero en la parte rural, donde la gente tiene dificultades para acceder al sistema de salud, ¿ahí qué se contempla? En algún momento el presidente Petro dijo que se iban a retomar, digamos, esos puestos de salud en las zonas rurales, que con enfermeras, que con médicos. En esa parte, ¿qué va a pasar en las partes rurales donde es tan difícil poder tener atención oportuna? Precisamente eso es lo que quiere el gobierno, que esos centros de atención primaria, los CAPRIS, estén ubicados en cualquier rincón del país para que todo el mundo pueda tener acceso a esos servicios de salud. Y lo que se plantea es que en esos centros de atención primaria se vaya a desplegar los equipos médicos desde las ciudades, incluso especialistas. Se habla de psicólogos, incluso en esos centros de atención primaria, para poder trasladar a los especialistas, médicos especialistas,
especialistas a esas zonas pues tan apartadas, y así pues sean un poco más llevaderos los tratamientos médicos y después sean remitidos a las grandes clínicas y hospitales. Sin embargo, sí hay críticas sobre cómo se va a volcar el sistema de salud a una atención primaria, porque actualmente los médicos especialistas no tienen incluso las condiciones de contratación para poder llegar hasta esas zonas. Entonces, aquí entra un papel importante sobre el régimen laboral, que también quiere empezar a implementar la reforma a la salud para mejorar las condiciones de los trabajadores, que sin duda van a ser una parte fundamental para que esto funcione. Que es otro punto muy importante, el tema de las condiciones laborales, profesor Peñalosa, que incluso el fin de semana registrábamos unas renuncias masivas, sí, por decirlo así, más de 200, si no estoy mal, Nicole, que se estaban registrando desde las academias, porque muchos médicos, especialistas que están en la academia expresaban que no están teniendo las condiciones laborales óptimas, que tienen que pagar mucha tributación y terminan, digamos, con exceso de tributación. Profesor, la reforma tiene también que apuntarle a mejorar sin duda las condiciones de los trabajadores. Sí, sin duda, eso es una deuda que tenemos en el sistema. El talento humano es la columna vertebral de los sistemas. Sin recurso humano yo no puedo desarrollar los sistemas de salud, y entonces reconocer que hemos tenido problemas en la forma como hemos de alguna manera vinculado el talento humano en el desarrollo de las actividades es importante. Hemos tenido mecanismos que no han sido lo más adecuados frente a la calidad en términos de la vinculación de estas personas. Entonces, eso es un tema importante. El tema de la renuncia masiva tiene que ver con ese tema de impuestos que se están planteando frente a estas personas, como usted lo decía, y que renuncian a su actividad académica para acompañar los procesos de formación de talento humano. Entonces, yo creo que es muy importante reconocer eso. Creo que la reforma hace evidente la necesidad de tocar los temas de talento humano, y creo que es un ejercicio muy importante que hay que hacer. En líneas generales, profesor Peñalosa, a grandes rasgos, ¿le gusta esta propuesta? Digamos que las reformas son, digamos, acuerdos políticos, ¿sí? No solamente acuerdos técnicos. Es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo en qué podemos hacer a partir de las restricciones propias que podamos tener. Entonces, los sistemas de salud son sistemas que se construyen socialmente, y llegar a este tipo de acuerdos sobre un tema importante, ¿sí? Por eso, que se hayan involucrado elementos de la propuesta del articulado del 13 y aparezcan nuevos elementos me parece positivo alrededor de este tema. Yo lo veo como un ejercicio de discusión, de incorporar las diferentes ideas de los diferentes actores. Profesor Peñalosa, pues es decir, esta propuesta que está haciendo el partido de coalición del gobierno, sin duda, pues se viene un pulso político muy intenso en el Congreso de la República, porque hay muchas contrarreformas. Bueno, esta contrarreforma concertada entre el presidente Gustavo Petro, entre el partido de la U, el Partido Conservador, sin la presencia de la ministra Carolina Corcho, sí, que ayer dijo en un diálogo, un conversatorio con la ANDI, que el gobierno tenía unos puntos esenciales, y que si esos puntos esenciales no se aprobaban, no estaban aprobados, digamos, en el debate que se hace en el Congreso de la República, pues que se retiraba del proyecto. Nicole, ¿qué lectura, digamos, usted que está muy metida en este tema de la reforma a la salud, qué ha podido usted conversar sobre esto que está pasando? En la mañana la ministra dice, tenemos unas líneas rojas, pero en la noche el presidente concerta con el partido de la U y el Partido Conservador sin la presencia de la ministra. Es importante decir que esa amenaza o advertencia de la ministra Carolina Corcho no se dio por la reunión que iba a suceder en horas de la tarde. Esa reunión ya estaba concertada desde la semana pasada, pero termina siendo una casualidad o una causalidad para que ya el gobierno abra la puerta a la concertación. Entonces, lo que se espera ahora es que la ministra también se siente con los diferentes partidos políticos, incluso antes de que esta ponencia llegue al Congreso de la República, porque al final va a ser ella la que también va a tener que volver al Congreso a presentarla y a defender una reforma que ya tiene transformaciones en un eje muy central y desde que se le recuerda a la ministra desde hace mucho tiempo, y es la CPS, que es el punto más grande en el que ya
ayer el presidente Petro cedió. Entonces tendremos que esperar qué pasa con los otros partidos, Partido Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, que también tienen sus documentos y propuestas de reforma. Claro, profesor, yo no lo quiero meter a usted en el plano político, ni mucho menos, pero ustedes como sector, desde la academia, están esperanzados, digamos, en que ya se dé una reforma a la salud, más de 30 años de la denominada ley, o 30 años de la denominada ley 100. ¿Ustedes desde la academia creen que ya es hora de que se dé un debate sobre nuestro sistema de salud? Rubén, es importante aclarar que nosotros no tenemos la misma ley 100 del 93. Nosotros hemos hecho reformas en el transcurso, hemos modificado muchas leyes, la 1122, la 1438, que eran sistemas de ajuste a la operación del sistema, pero digamos que en la esencia ha permanecido igual. Siempre hemos dicho desde la academia, los sistemas de salud tienen que ir mejorando, tienen que ir generando ajustes de manera permanente para que respondan frente a las necesidades de la población, para que mejoren los resultados en salud y para que sean un sistema de protección financiera para los usuarios. Entonces, en términos generales, esto es necesario hacerlo. Es muy importante mejorar la operación del sistema. Creo que hemos reconocido que hemos tenido fallas, creo que hemos reconocido que podríamos mejorar cierta operación en términos generales. Por ejemplo, hacer giro directo implica que el dinero no haga tantos pasos como planteaba Nicole y se mande directamente a los prestadores sin necesidad de que se generen incentivos para retener la plata. Entonces yo creo que todos los elementos de discusión han aportado a ese debate. Para mí, de manera personal, y yo represento solo mi pensamiento, no puedo decir que represento el de toda la academia, el de toda la institución, pero para mí es un acuerdo que está tomando un mejor rumbo frente a las necesidades de ajuste en lo fáctico también, porque no es solamente querer hacer una reforma, es poder desarrollarla. Yo no me puedo quedar en temas teóricos solamente, tengo que volverlo operativo. Y la implementación es muy sensible a partir de cómo los actores llegan a esos acuerdos para que podamos implementar algo fáctico. Bueno, profesor Enrique Peñalosa, profesor titular del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora con sus aportes, por supuesto, como usted lo dice, desde su pensamiento y también, pues, obviamente, de todo esto que está ocurriendo en torno a la reforma a la salud. Buenas noches, muchas gracias. Un cordial saludo, Rubén, Nicole, un saludo a todos los televidentes. Bueno, Nicole, y también hablamos con la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, quien sostuvo una reunión con el Partido Conservador, con el expresidente César Gaviria del Partido Liberal, para hablar precisamente de nuestro tema del día, de la reforma a la salud. Escuchemos lo que dijo. Mañana se va a hacer, yo no sé usted por qué insiste en el tema, pero quiero decirle que la propuesta que se le pasó al presidente es de los tres partidos. El que yo anoche ayer hayamos ido es con la autorización del expresidente Gaviria, que él no fue, pero nos autorizó al Partido Conservador y a nosotros que lo representáramos. Yo salí anoche, le conté, le pareció bien. Hoy tuvimos una reunión precisamente para hablar sobre el tema y mañana vamos a estar en una reunión más o menos a las 2 de la tarde para poder ya la reunión con los ponentes y eso, y hoy están los técnicos tratando de lograr poner eso en el articulado, que es lo que yo le estaba diciendo que hay que hacer, porque mientras no esté en el articulado, pues uno puede hablar mucho, pero toca ponerlo en el articulado, y eso es lo que están haciendo los técnicos. Bueno, Nicole, un espinoso camino el que le queda a la reforma a la salud, pues ya han avanzado en algo en estos acuerdos políticos de los partidos de la coalición. Esperemos cómo avanza en el Congreso de la República, donde tendrá que surtir sus debates. Sí, surtir sus debates y también escuchar a los actores del sistema, ¿no? Así es, a las EPS, a las IPS, a los pacientes, a todo el mundo. Nicole, muchas gracias por estar esta noche aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. A ustedes, gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa.